Hola, soy el profesor Manuel Ángel Rodarte. Esta vez vamos a ver el tema de tiro parabólico oblicuo. Bien, entonces vamos al tema. El tiro parabólico oblicuo es un movimiento en dos dimensiones, al igual que el tiro parabólico horizontal que ya habíamos visto. La diferencia es que el tiro parabólico oblicuo tiene un ángulo de disparo diferente del tiro horizontal y del tiro vertical. Esos dos movimientos ya los hemos analizado y justamente es el significado del concepto oblicuo. El concepto oblicuo es ángulo que no es recto ni múltiplo de un ángulo recto. Los ángulos agudos y obtusos son ángulos oblicuos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la trayectoria sigue siendo parabólica, es decir, hace el dibujo de la parábola, lo que es la trayectoria, pero el disparo es ahí donde está la diferencia, que ya no es un disparo vertical, o sea, a 90 grados de la horizontal, o como dice acá el concepto, o un múltiplo de ese ángulo recto, que sería por 2, pues, o 180 o 0 grados, en horizontal. Entonces no, ya es un ángulo diferente, no es un ángulo recto en el que se hace el disparo. Eso es lo que significa que es este tiro con un disparo oblicuo y va a formar esa trayectoria parabólica. Bueno, entonces ese es el concepto, ese es el que vamos a analizar. Bueno, entonces vamos a un ejemplo para hacer este análisis. Va a decir, calcula cuál es la altura máxima, tiempo de vuelo y alcance máximo de un proyectil que se dispara a una velocidad de 40 metros sobre segundo a un ángulo de elevación de 35 grados. Bien, entonces eso es lo que vamos a calcular. Miren, altura máxima, tiempo de vuelo y alcance máximo del proyectil. Acá en la animación pues más o menos vemos, para ayudarnos a imaginar de qué está tratando. Miren, entonces nos preguntan la altura máxima, el alcance máximo y el tiempo total de vuelo. Miren, ahí se ve altura máxima, cuánto tiempo tarda en llegar hasta ahí, y el tiempo total, o sea, en lo que sube y en lo que baja, ¿verdad? Entonces miren las preguntas: a la altura máxima, la distancia horizontal, que sería el alcance máximo, el tiempo de vuelo. Cuando el disparo se produce con esas condiciones, una velocidad de 40 metros por segundo a un ángulo de 35 grados. Bueno, obsérvenlo bien. Y con esos aparentes dos datos, calculamos todo eso. Digo aparentes, ¿por qué? Pues porque implica que ya tenemos otros conocimientos sobre el tema y el movimiento de caída libre, de movimiento uniforme. Y entonces en apariencia pues nos dan dos datos, pero hay que relacionarlos con lo que ya sabemos. Entonces, bueno, ya observamos ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ver la solución. Bueno, igual que en el tiro parabólico horizontal, sabemos que es un movimiento en dos dimensiones y que tenemos que analizar en dos columnas, la horizontal y la vertical. Y con nuestras fórmulas podemos resolverlo, solo que esta vez tenemos que iniciar nuestras columnas con los valores de las componentes rectangulares de la velocidad. Entonces, ¿se acuerdan? El tema pasado fue el cálculo de estas componentes rectangulares. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, incluso la velocidad se puede comportar de esa manera que veíamos y descomponerla en esas componentes del triángulo. Entonces, ahora que vemos las ecuaciones, ya sabemos por qué
se escriben así. ¿Sí? Entonces miren, entonces tenemos una velocidad en un ángulo inclinado de 40 metros por segundo, pero lo vamos a descomponer en una velocidad horizontal y una velocidad vertical, que al último pues sumarían esa misma, una suma trigonométrica. Pero fíjense entonces cómo hacemos la descomposición, igual que como hicimos los ejercicios pasados. Entonces va a ser la b que me están dando para la horizontal, la b que me están dando por el coseno de alfa o del ángulo, y la vertical b por el seno del ángulo, v, ¿verdad? Que hay quien dice, es una v. Entonces van a ser 40 metros por segundo por el coseno de 35, que es el ángulo, y me da 32.76 metros por segundo en horizontal, y 40 metros por segundo por seno de 35 en 20. Bueno, nos da igual a 22.94 metros por segundo en vertical. Sí, entonces esa v de 40 metros por segundo ya está descompuesta en sus dos componentes rectangulares. Y ya tenemos datos para cada columna horizontal y vertical, donde vamos a hacer el análisis, ¿verdad? Entonces en horizontal escribimos b subíndice x, o quiero decir la velocidad horizontal me resultó esta cantidad de 32.76 metros por segundo, y b en y inicial. Entonces acuérdense que en horizontal, igual que en el tiro parabólico, horizontal era una velocidad horizontal constante, no hay nada que interfiera con esa velocidad. Pero en vertical sí hay una gravedad, una aceleración de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que influye en ese movimiento vertical. Por eso hay que hacer esa separación. Es una combinación de dos comportamientos de velocidad distintos. Uno es constante, como lo estaríamos viendo acá, por eso utilizamos la fórmula esta de una velocidad constante, y en vertical no. Bueno, entonces en vertical nos resultó que su componente es 22.94 metros sobre segundo. Entonces le pongo esta subíndice y también. ¿Por qué? Porque es a lo que me refiero como eje de las y, es decir, las verticales. Entonces la inicial es de 22.94. ¿Y qué sé sobre ese movimiento? ¿Cómo va subiendo? Pues va a irse frenando o desacelerando a razón de menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces ahí tengo otro dato, por eso decía, pues me dan dos datos en apariencia, pero bueno, ya sabemos todo esto. Y sabemos que ahí va a influir esa desaceleración producida por la gravedad de menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y va a dejar de ir subiendo, va a llegar a un punto en que llega a su altura máxima, que ya no sube más. ¿Por qué? Porque se le acabó toda la velocidad vertical. Entonces quiere decir que al final de la subida, la velocidad vertical al final de la subida es de 0 metros sobre segundo. Entonces tenemos estos datos, fíjense todos estos datos que tenemos. Y una de las preguntas es, si regresan a la animación, es ¿cuál es el tiempo de subida? Bueno, entonces ahí tenemos esa pregunta en vertical, lo podemos resolver en vertical. ¿Cuál es el tiempo total? Pues lo podemos calcular de aquí mismo de vertical, porque va a ser lo que tarda en subir y luego lo que tarda en caer, y una vez que haya caído, pues ahí se termina el movimiento. Entonces por eso agrego aquí el tiempo total en la columna vertical. La altura máxima, pues una medición de altura, pues es vertical, también lo incluimos aquí. Entonces estos son nuestros datos. Sí, entonces recuerden, escribimos los datos, siempre verificamos que las unidades
estén en el mismo sistema de unidades, y aquí vemos, no hay problema, todas están en el sistema MKS, metros, kilogramos, segundos. No vemos aquí la aplicación de los kilogramos, pero bueno, metros y segundos son compatibles en ese sistema. Ahora, vamos pues a la fórmula. Entonces, ¿qué fórmula puedo utilizar? La aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Que decíamos, bueno, en el caso de una caída, pues la aceleración, ¿quién es? La aceleración gravedad. Pues la tenemos aquí. Si hacemos un despeje, tiempo pasa para acá, G pasa para acá, entonces nos queda este despeje que ya lo hemos hecho varias veces. Y entonces tenemos tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre gravedad. Haciendo la sustitución, decimos la velocidad final, ¿cuánto fue? 0, miren, aquí se ve, la coloco aquí. La velocidad inicial, dice, menos la velocidad inicial. ¿De cuánto es la velocidad inicial? Miren, aquí está la letra I de inicial, 22.94 metros por segundo, aquí están. Sustituimos. Y entre esa resta, entre la gravedad es de menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Pues va a producir esto que veo aquí como una desaceleración. Empieza a una velocidad de 22.94 hasta que llega a 0. ¿Qué fue eso? Una desaceleración. Menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces estamos analizando esa subida. Hacemos las operaciones. 0 menos 22.94 entre menos 9.8 menos entre menos más. Sí, recuerden, el tiempo no me da negativo, es menos entre menos más. 22.94 entre 9.8, 2.34. Si hacen esa división les va a dar eso. Y entonces metros con metros se elimina, segundos de arriba con segundos cuadrado, con uno de los segundos cuadrados se elimina. Más bien estos no están arriba, están bajo la línea y estos van a quedar arriba. Y entonces nos quedan segundos aquí arriba. Si ven, aquí están las eliminaciones en rojito. También se las voy a pedir en sus ejercicios. Entonces chequen también las unidades. Entonces ahí está. El resultado, el tiempo de subida para llegar al máximo de altura es 2.34 segundos. Y entonces, como veíamos también en la animación, pues lo que tarde en subir va a ser lo mismo que tarde en caer. ¿Por qué? Porque la desaceleración y la aceleración con que se está comportando pues es la misma gravedad en la Tierra, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Si tuvieran curiosidad, pues pueden empezar otra vez a hacer el análisis de caída y se darán cuenta que nos da el mismo resultado de tiempo. Lo podrían hacer si tienen esa curiosidad. Es el mismo tiempo de subida y de caída. Entonces es 2 veces el tiempo total de vuelo, que fue una de las preguntas, pues ya lo tenemos. Es 2 veces el tiempo de la subida, 4.68 segundos. Bien, ya tenemos una de las respuestas. Son 3 preguntas, entonces ya tenemos una de las respuestas. Hay que formular en el enunciado, pero bueno, pues son el tiempo de subida, tiempo total, ¿verdad? Llevamos 2, como quien dice. Luego, en vertical, continuamos ahí en vertical. Si se fijan, miren, ya tengo el tiempo de subida, ahí se ve en el cursor del mouse, tiempo total. Y la otra pregunta aquí en vertical que vamos a solucionar es la altura máxima. Bueno, pues entonces volvemos a hacer uso de nuestro formulario. Y vamos ahí al tema de tiro vertical o caída libre y nos vamos a encontrar esta fórmula en nuestro formulario. Chequen su formulario
y dice que la altura, velocidad velocidad final por tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad final que estamos tomando es la de la subida de la altura, miren, 0. Entonces 0 por cualquier cantidad, pues es 0, por eso la estoy eliminando de aquí. Me quedaría esto, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si hacemos la sustitución me va a quedar menos 1/2 de menos 9.8, que es el que estamos utilizando de subida, y el tiempo, pero fíjense, es el tiempo de la subida, porque aquí estamos analizando la subida en vertical, ¿sí? 2.34 segundos, pero dice aquí elevarlo al cuadrado. Bueno, entonces empiezo a hacer las operaciones y ese tiempo que hay que elevar al cuadrado me da 2.34 por 2.34 son 5.47 segundos cuadrados. Luego me queda menos 1/2 menos 9.8 por este 5.47 que fue de elevar el tiempo al cuadrado. Luego, ya que tenemos esa elevación al cuadrado, pues podemos proceder con la multiplicación, que sería menos 9.8 por 5.47 nos va a dar menos 53.60. En cuanto a unidades, segundos cuadrados de aquí abajo con segundos cuadrados de acá arriba se elimina y la unidad que nos queda es metros. Bien, ya hicimos otro paso. Entonces nos va a quedar multiplicar 1/2 menos 1/2 por menos 53.60 metros. Entonces, pues podemos resolver simplemente dividiendo esta cantidad entre 2, ¿no? Que sería 1 por 53.60 entre 2, y ya nos da esta cantidad, 26.83. Las unidades, metros. Los signos menos por menos, más. O sea, una altura de 26.83 metros. ¿Sí? Es decir, una altura va a llegar por encima del disparo hasta una altura de 26.83 metros. Bien, entonces ya le dimos solución a otra de las preguntas. Bien, entonces otra de las preguntas está solucionada. Y la última pregunta, que es ¿cuál es el alcance? Se fijan, ahora voy a la columna horizontal, para eso me regresé aquí, columna horizontal. Entonces aquí tenía ya el despeje, entonces el alcance, que es la letra D, porque despejé de esta original, que es para una velocidad constante, entonces tiempo pasa multiplicando, D es igual a B por T. B por T. Entonces aquí hacemos nada más la aclaración, pero para sacar la distancia horizontal total, pues voy a tener que utilizar el tiempo total. Al fin ya lo calculamos. Entonces hacemos la sustitución. Entonces D va a ser igual a 32.76 metros sobre segundo por el tiempo, pero el tiempo total, 4.68 segundos. Entonces las unidades, segundo con segundo se elimina y nos queda la multiplicación, 32.76 por 4.68 nos da 153.31 metros. Ese es el alcance máximo que va a tener ese disparo. Y así pues le dimos solución a las preguntas que nos hacía el problema. Y solo hicieron falta esos dos datos: la velocidad a que es disparado
el proyectil y el ángulo de elevación del disparo. Bien, entonces este sería el análisis de el tiro parabólico oblicuo. Bueno, entonces vamos a los ejercicios. Entonces vamos a resolver este ejercicio igual que los anteriores. Bueno, pues ya se los mandaré como asignación. Me responden ahí en la asignación. Ya saben, seguimos trabajando en Edmodo. Si hay preguntas, con toda confianza, ahí por Edmodo me hacen la pregunta, se resuelve. Y este sería el ejercicio. ¿Qué dice acá? Bueno, que no dice mucho tampoco, ¿eh? Pero miren, es que se refiere a esto. Ejercicio. Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio que muestra la animación. Son las mismas preguntas del ejemplo. Ahora, no se olviden de escribir todo el procedimiento, incluido el manejo de unidades. ¿Sí? Entonces es importante que manejen las unidades. Entonces el ejercicio va a ser el siguiente. Miren. Esos serían esta vez los datos. Preguntas las mismas. ¿Cuál es la altura máxima? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar hasta la altura máxima? ¿Cuál es el alcance máximo? ¿Y cuál es el tiempo total de vuelo del proyectil? ¿Sí? Ahí se ve, miren. Ahora, nada más ahí observación, se fijaron, en el ejemplo son 40 metros por segundo a un ángulo de 35 grados. Acá es una velocidad de 300 metros por segundo, es una velocidad bastante mayor. Pero el ejemplo que estamos poniendo de un cañón, un arma de fuego, pues es el tipo de velocidades que alcanzan realmente, unos 300 metros por segundo. O bueno, las más modernas más. Y para que no se van a asustar ahí con los resultados que les dé, el alcance, la altura, bueno, pues sube en proporción, ¿va? Les comento, casi siempre que vemos el tema, de aquí desde mi casa, cuando me subo a la terraza, alcanzo a ver yo el Cerro de las Calabazas y los edificios del centro. Vivo acá para el centro. Entonces, ahí en el edificio que está frente a la Alameda, perdón, a la Alameda no, a la Plaza de Armas, estoy pensando en la Alameda, ¿no? En la Plaza de Armas, el edificio que está ahí, que creo que ahora es un banco o algo así, el que está ahí contiguo adyacente, para acordarnos de la palabra adyacente al Museo Arocena. Está la marca de un cañonazo que dio la orden Pancho Villa cuando quiso tomar en una de las tomas de Torreón. Ahí está la marca del cañonazo, y ese cañonazo fue disparado desde el Cerro de las Calabazas. Y entonces desde aquí uno puede observar la distancia que hay, o sea, son kilómetros de alcance de un arma de esas. Bueno, y además que pues está en alto, como ya vimos en el caso del tiro horizontal, y que también aplica en ese. Bueno, pues entre más alto se dispare también va a tener más alcance. Aquí estamos trabajando hacia el ras del piso, ¿no? En los ejemplos, pero también se suma esa cantidad en un caso como ese. Y entonces sí son algunos kilómetros, para que cuando vean el resultado y digan, son tal cantidad
hasta de miles de metros. Entonces dice uno, pues ya son unos kilómetros los que está recorriendo. Y es que así sucede con las armas de fuego. Y entonces, bueno, pues así les va a salir el cálculo y esa es una anécdota ahí que les cuento, ¿no? De cómo con ese cañón allá en el cerro, pues alcanzó tantos kilómetros y además con la puntería, ¿no? Que se cuenta del artillero de Pancho Villa, creo que era Felipe Ángeles, la tremenda puntería para dar justo ahí, en el edificio que es a donde quería disparar, un- algo increíble, ¿no? Increíble. Igual, ahorita que les comento eso, existe la mala costumbre, bueno, para mí, a lo mejor ahorita sus papás que están ahí con ustedes oyéndolo, che, pero si es una costumbre, una tradición mexicana, ¿cómo se pone a decir cosas como esas? Pero bueno, digo yo que es por el peligro. Am, en las celebraciones de Año Nuevo que se oyen los disparos, imagínense, si mantiene una trayectoria balística una bala en esas celebraciones, tal como estamos viendo aquí, quiere decir que viene un arma que fue disparada, no sé, a 3 kilómetros, que uno no va a saber a 3 kilómetros ni a ver quién fue quien disparó, ni imaginarse, ni... Entonces puede llegar hasta 3 4 kilómetros y producir un efecto mortal. Y entonces, pues lo que conocemos como balas perdidas, ¿no? Y que cada año pues resulta que se dan. Y entonces el que disparó dice, pues no pasó nada. Pues no, pues a 3 4 kilómetros que le pegó a otra persona, pues no se va a dar cuenta. Y entonces, bueno, pues para que se tome conciencia de eso, ¿no? Y, y bueno, pues aquí terminaría el video. Y ya saben, denle likes, suscríbanse, vean los otros videos, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Así como se termina aquí en YouTube el video. Bueno, entonces ya saben, dudas, estamos ahí en el modo, seguimos trabajando. Entonces, nos vemos.